Voy a hablar de la teoría algebraica de solitones, que fue una de las líneas a la que más tiempo dedicó José María y yo con él, además de muchos otros discípulos y alumnos que en estos últimos 25 años pues tuvimos el placer, el gusto de trabajar con él y aprender con él. Entonces, para empezar, bueno, también voy a hacer alguna mención, aunque ya se han ido diciendo muchas cosas. He escogido un par de citas, principalmente por dos significados que, bueno, he destacado ahí en rojo, en el sentido, quizás, no sé si era el espíritu original de los que dijeron estas frases, pero en el sentido que a mí me han recordado una forma de entender las matemáticas y de enfocar muchos de los problemas. En la primera, la de Poincaré, con ello quería destacar la visión unificadora de Porras, ¿vale? Intentar ver más allá del simple enunciado, sino ver las conexiones entre los distintos problemas y las similitudes entre ellos que siguen arrojando luz o pueden arrojar luz sobre sus propiedades o la forma de abordarlos. Y en la segunda cita, la de Thurston, la comprensión, entender qué es lo que está pasando, y no solo quedarse en unos detalles, en una demostración más o menos satisfactoria, más o menos elegante, sino realmente ir más a la esencia y a la comprensión. Con esa comprensión, pues evidentemente es difícil llegar a ella, pero una vez que la tienes es más fácil avanzar, ¿vale? Si vemos un poco por encima los temas en los que trabajó, evidentemente siempre pivota alrededor de las curvas, yendo a fibraciones que son curvas, yendo a variedades abelianas por el problema de Schottky, yendo a los códigos convolucionales pensados también con la geometría de la curva. Y bueno, como decía, pues dentro de esas líneas, que están todas conectadas, me iba a centrar en la parte de las Grassmannianas y, bueno, directamente en la teoría algebraica de solitones, también un poco como reflejo de estas cosas que mencionaba, pues una visión unificadora de identificar ciertos problemas que en apariencia distintos, pero que en el fondo están conectados y que llegas también a ellos por la comprensión que tienes de esos problemas. Entonces, en este sentido, pues eso, voy a desarrollar muy por encima, procuraré no entrar en detalles ni en técnicas, precisamente poner de manifiesto esas ideas y
y ver que efectivamente, por ejemplo, pues eso, teniendo una comprensión profunda de lo que significa en este sentido lo que bueno, pues hemos llamado teoría algebraica de solitones, pues podemos abordar toda una serie de problemas distintos. Vale. Pero en el fondo la comprensión es la misma. Evidentemente, como ya se ha dicho también, pues parte de una cultura matemática vastísima de José María. Vale, entonces voy a empezar con una primera situación del problema. Los solitones pues, fue un fenómeno observado pues, por Russell en 1834. En principio son ondas solitarias, aquí he pintado dos, bueno, lo he tomado prestado, que avanzan, bueno, pues él lo observó por un canal estrecho de los canales de Holanda, que se podían desplazar pues, kilómetros y no perdían la altura correspondiente, ¿no? Entonces, pero bueno, luego también en otra conferencia, bueno, pues si observáis las olas en la playa, en un sitio que las olas sean muy bajitas y la playa muy horizontal, se cruzan las olas y no interfieren una con otra, que es el proceso cuando estudias varios solitones de estos, también se observa. ¿Vale? Si uno describe la ecuación diferencial que da la altura de la onda en función del tiempo, pues es una ecuación que la establecieron Coteder y de Vries, y a partir de ahí empieza una serie de, digamos, de idas y venidas en propiedades en relación en la que pone de manifiesto la profunda conexión con las curvas algebraicas. La primera observación es que la función de P de Weierstrass da soluciones de estas ecuaciones. Más allá todavía, Hirota fue capaz de producir, digamos, sistemáticamente soluciones a partir de funciones de ese tipo. Las funciones de ese tipo las he destacado porque ahí f es la que juega evidentemente el papel fundamental. Si f es un determinante, entonces eso es una solución. Precisamente la condición de ser determinante es la que se verifica en las funciones θ de las jacobianas. Si miráis el libro de Fe y demás, pues hay expresiones de la función θ expresadas como determinantes. Y es precisamente lo que hace que las funciones θ sean soluciones de esto, ¿no? Luego una generalización, pasamos de la KdV a la Kp, y un par de observaciones importantes que volveremos sobre ellas y que están conectadas con lo que ya se ha venido diciendo, es que Mumford ya de Fey, cuando uno parte de una variedad jacobiana, hace el cociente por la involución más menos 1, obtiene la variedad de Kummer, esa variedad por dos veces la polinización, es la imagen por dos veces la polinización, la mete en el proyectivo, y esa variedad proyectiva admite una recta que corta en 3 puntos. ¿Vale? Pues cuando esos 3 puntos degeneran y se tienden a confundir, se obtiene precisamente la ecuación Kp. ¿Vale? Entonces, volvemos otra vez a una conexión con eso. Más adelante, Ciotta demostró que una función θ de una variedad abeliana principalmente polarizada, y aprovecho todo lo que ha comentado Víctor sobre ellas, ya no entro en más detalles, es una función θ de jacobiana si solo si resuelve la Kp. Es decir, es una forma de abordar el problema de Schottky. Los podemos abordar los resultados fueron en género 4 con Schottky y Young en términos de ecuaciones algebraicas que determinan este locus, pero bueno, luego ya se van planteando más adelante pues, determinar en géneros superiores las componentes irreducibles o desde distintas perspectivas, no ya solamente buscando ecuaciones algebraicas, sino distintas caracterizaciones. Pues vamos a intentarlo en el lenguaje de ecuaciones diferenciales o en un lenguaje geométrico con trisecantes o en distintos lenguajes, ¿no? Y más adelante, Kirchhever fue capaz de demostrar que bastaba una trisecante, la existencia no de una familia que viene a ser más o menos, está más cercano a lo de Ciotta, sino bastaba con una para que fuera jacobiana. Pero bueno, esto como panorama casi histórico general del problema de Schottky. Si me voy a ir centrando ahora en la parte de la teoría algebraica de solitones, cuáles eran los antecedentes cuando José María empezó después de su estancia en Princeton, al regresar a Salamanca, pues empezó con todo un programa de desarrollo
en la que con distintas tesis y distintos alumnos fuimos abordando este tipo de problemas. La situación en aquel momento, también para ponerlo un poco en contexto, a lo mejor es un poco desconocido, pero según uno estudia pues eso, los artículos del momento, incluso va un poquito para atrás, se da cuenta que en aquellos años la escuela japonesa era en estos temas bastante fuerte y sobre todo por Mikio Sato, que bueno, quizás sea, bueno, es relativamente, creo yo, quizás no del todo conocido, pero quizás más conocido en sus especializaciones como su interés en la teoría de cuerpos de clases y en análisis microlocal, pero en lo que más nos interesa a nosotros, lo he destacado ahí, es la que llama la variedad grassmanniana infinita, que parametriza las soluciones de la AKP, es decir, a cada punto de esta variedad le corresponde una solución, una función que resuelve la AKP. Él lo hace directamente, dice, en un espacio de dimensión infinita pongo todas las ecuaciones de Plücker posibles y los que satisfagan son esas. Vale. Introduce la función tau, etcétera, siempre pensando en análisis microlocal, en operadores pseudodiferenciales, en ese contexto. Pero el desarrollo que tuvo después en el RIMS en Kioto alumnos, o sea, otros profesores del mismo instituto. Y aplicaron todas estas técnicas y desarrollaron con mucha potencia todo lo relacionado con enfocándose en el análisis microlocal, pero este es uno de los protagonistas principales para nosotros, ¿no? Bueno, entonces, a modo de sucinto y abusando de lo que es una simplificación, pero me permitís un poco para dejarlo más claro, ¿cuál es la situación? Bueno, pues todo lo que hemos comentado, no solo de Sato, sino de la escuela japonesa. También en este momento de los 80, pues hay unos cuantos artículos que son los que voy a mencionar, dos de ellos de Seagal, uno con Wilson, en el que, por ejemplo, en el primero habla de grupos de lazos y ecuaciones de tipo KdV. Ahí se construye una grassmanniana desde el punto de vista de teoría de operadores, operadores de Fredholm y como variedad analítica. ¿Vale? Bueno, se va recubriendo y todos son variedades analíticas, uno se preocupa de los operadores de Fredholm, los trace class, y va avanzando en la teoría para entroncar con los mismos problemas que tenía Sato. ¿Vale? Hay otra línea distinta de Seagal hacia la teoría de cuerpos conformal field theory, perdonadme que lo diga así, yo creo que nos entendemos más, y con conexiones hacia la física. ¿Vale? Otra de las influencias, y me refiero a estos porque además siempre José María se me refería a estos artículos. O sea, para él siempre eran artículos sobre los que había que volver y releer, porque al final estaba ahí todo. Y es verdad, al final estaba ahí todo. Y sigue estando ahí. ¿Vale? Por ejemplo, otros par de artículos, sobre todo los dos, muy influyentes en todo este desarrollo fueron estos dos de Witten. Por ejemplo, en este aparecen ya las grassmannianas, las identidades de Ward, que es casi la ley de reciprocidad de Weil. Aparecen los ADLs, que más adelante volveremos sobre ellos. Aparecen propiedades de la función tau que verifica la KP, que bueno, se lo demostró con Sevich después. Y un último bloque, digamos, si tenemos que destacar algo, abusando de simplificación, como digo, sería también los resultados de Krzyzewicz. Quizás conectando ya con otra parte, ¿no? Sobre todo en el estudio de Krzyzewicz se preocupa sobre todo de estudiar resolución. Es la escuela rusa, están construyendo soluciones de ecuaciones no lineales y da métodos de geometría algebraica para resolver esas ecuaciones. ¿Cómo lo hace? Partiendo de unos datos que son una curva, un punto, etc. Y a partir de ahí es capaz de producir soluciones. Pero no solamente demuestra eso, sino demuestra que, bueno, también enlazando con un resultado de los años 20 de Bushnell y Chaudy, que si tenemos dos operadores diferenciales ordinarios en una variable que conmuten, automáticamente el anillo que generan
es el anillo de una curva. Coges una curva completa, le quitas un punto, el anillo de funciones es isomorfo a un anillo de este tipo. Entonces, evidentemente, ahí ya tenemos una conexión, otra vez con las curvas algebraicas. Bueno, entonces, he mencionado aquí, bueno, pues, otras influencias, pero, bueno, permitidme que ya no me entretengo en ellas, ¿vale? Quizás el artículo de Tate sí que es también bastante significativo, pero volveremos a él después. Bueno, entonces, esta era la situación y vamos a ver pues, cómo se ha ido desarrollando toda la teoría y cómo se han ido conectando distintos problemas en ese sentido que mencionaba al principio de una visión unificadora y de conexión entre los distintos temas. De este modo, como comentaba antes, pues es un programa con la perspectiva que da el tiempo. A lo mejor, pues yo cuando empecé en la tesis, pues no tenía ni, lógicamente, esta visión, ¿no? Seguramente José María sí, porque tenía una visión a largo plazo enorme. Pero con la perspectiva que da el tiempo, pues claro, uno empieza a observar todo y dice, bueno, pues será un programa que ese contexto desarrollado de distintas formas, con la parte analítica de Segal o la parte de ecuaciones de Sato, toda la parte de aplicaciones que mencionaba Witten, pues de reescribir esos resultados y esos avances en un lenguaje unificado, que es el lenguaje de la geometría algebraica, pues a la Grothendieck, ¿no? Utilizar funtores, representabilidad de funtores, describir el funtor de puntos, que eso siempre tiene muchísima fuerza, muchísima potencia. Y una vez que eso está desarrollado, pues irlo aplicando, ir revisando, ir viendo qué consecuencias, qué conexiones tiene, pues con distintos problemas de geometría, de aritmética, de física, y por supuesto ir consiguiendo también nuevos resultados. Bueno, como digo, esto pues ha sido desarrollado en todos estos años liderado por José María, con Arturo, con Cristina Casimiro, Esteban, Dani, Fernando Pablos, conmigo y también con otros colaboradores. Digo colaboradores directos en este área. Por supuesto, ya sabéis, ya se ha dicho aquí varias veces que colaboradores en otras áreas, pues Daniel, Víctor, Alexis, tenemos un montón, ¿no? Y simplemente conversaciones y amigos, pues no cabrían, ¿no? Bueno, ¿cuál es uno de los, el protagonista principal? Pues la Grassmanniana de Sato. Como dije, la versión original de Sato es poner en el espacio proyectivo todas las ecuaciones de Plücker y decir los puntos que satisfagan eso. Si lo conectamos ya un poquito con la visión de Segal y Wilson, pues vamos a pensarlo así, los subespacios que tienen, que el morfismo este compuesto tiene núcleo con núcleo de dimensión finita. Claro, el de Sato sí que es una expresión más o menos algebraica, hay un problema ahí de que no es de tipo finito, pero son las ecuaciones, no sabemos cuáles son de escribir los puntos. Segal y Wilson lo hacen analítico con operadores y dan una estructura, o sea que casi ahí nos vale para poco, entre comillas, desde el punto de vista de la geometría algebraica. Además que no coinciden exactamente las grassmannianas, pero bueno, sí nos da una idea casi conjuntística de lo que puede ser. Entonces nosotros tenemos que reescribir eso. Bueno, por ejemplo, si nosotros tomamos este V y V+, la pareja esta que necesitamos, siempre necesitamos una pareja, realmente bastaría, lo que nos importa del segundo es la topología que define por esta condición, pero bueno, vamos a pensarlo para simplificar, una pareja de un espacio y un subespacio. Los que verifican esta propiedad, pues podemos caracterizarlo ahí, pero por ejemplo, ¿qué puntos podemos pensar que están ahí dentro de esta grassmanniana? Pues todos los subespacios de esta forma están ahí dentro, ¿vale? Entonces, por ejemplo, veis que si tomamos la recta proyectiva, Z, una coordenada en la recta proyectiva, y tomáis un O de MP, M veces un punto, y tomáis las secciones en el complementario del punto de O de tal, pues quedan anillos, o sea, subespacios de ese tipo, ¿vale? La primera dificultad que tuvimos, pues evidentemente, que pasa todo por ahí, es describir el funtor correspondiente. Bueno, lo pongo
Ahí no tal cual lo hicimos originalmente, pero sí en la versión que más cómoda nos resulta ahora para la exposición. Que este complejo sea un complejo perfecto. ¿Vale? Ahora veremos por qué. Bueno, pues demostramos que era representable, un recubrimiento, etcétera, y construimos varios objetos a partir de ahí, el fibrado determinante, la función tau, conectando con esto, el morfismo de Plücker y demostrar que las ecuaciones de Plücker son precisamente las que decía Sato, tal cual, o sea que ya empezamos a unificar por ahí. Pero bueno, ya decimos, y bueno, ¿y por qué? ¿Por qué esto funciona bien y por qué lo vamos a poder aplicar a toda una variedad de problemas? Bueno, pues vamos a tomar una curva y un punto liso fijado en ella, bueno, y consideramos esa sucesión exacta de haces sobre la curva. Si en esa sucesión tomamos cohomología, pues tenemos una sucesión exacta larga de este tipo, y ahora tomamos el límite inductivo sobre n. ¿Vale? Entonces nos queda una sucesión de espacios vectoriales, sin más, no estamos complicándonos más, espacios vectoriales de este tipo. Aquí en medio precisamente está la estructura que estábamos diciendo antes con en la definición del funtor de puntos, eran los que esa proyección era un complejo perfecto. En este caso son espacios vectoriales, decir que en el caso de espacios vectoriales un complejo sea perfecto es que la cohomología correspondiente es de dimensión finita, nada más, es equivalente. ¿Vale? Luego entonces, para curvas funciona por la finitud de la cohomología. Por la finitud de la cohomología hace que todo el formalismo que hemos dado de la grassmanniana infinita se adapte perfectamente a problemas de curvas. Como reescribimos lo de Krichever, simplemente lo que decía, el anillo de funciones que son regulares en todos los lugares, salvo en un punto que puedan tener un polo de orden arbitrario, es precisamente un punto de ahí. Pero si observáis también, si aquí tensionalizáis por un haz de línea, empezáis con todo tensionalizado por un haz de línea, la cohomología sigue siendo finito, vamos a tener puntos, etc. Todo esto podemos hacerlo ya con esta misma idea, haciendo variaciones. ¿Vale? Si nos quedamos simplemente con el O, como estamos poniendo aquí, pues en particular tendremos un morfismo de funtores. Es decir, que el funtor que parametriza triples dados por una curva, un punto y un parámetro en el punto, pues lo podemos entender dentro de la grassmanniana. Lo que demostramos es que es representable por un subesquema que es localmente cerrado y la condición es esa, simplemente. Son los subespacios que además de subespacios son álgebras, nada más. Así de sencillo queda. ¿Vale? Pero eso también, ¿qué permite? Bueno, pues una vez que luego ya se desarrollan las funciones tau, las funciones de Baker, etcétera, permite escribir las ecuaciones algebraicas que determinan este subesquema. Y yendo más allá, siguiendo con la función de onda y exprimiéndola un poquito más, podemos escribir ecuaciones diferenciales que satisfacen, vuelvo para atrás, la función teta de cada una de estas. Cada punto de aquí viene dado por una curva, tiene su jacobiana, la jacobiana tiene con una función teta, pues esa relación da ecuaciones diferenciales para la función teta. Bueno, quizás aprovecho, me voy a explayar un poco más aquí. Bueno, de vez en cuando he puesto alguna referencia, hay alguna más, pero he puesto la más significativa en cada momento. Si este es representable dentro de la grassmanniana, en particular, como habíamos dicho, la grassmanniana la metemos en un proyectivo por el morfismo de Plücker. Luego, entonces, las ecuaciones que estamos dando de este módulo y dentro de ese proyectivo son de dos tipos. Uno es este dentro de la grassmanniana y luego tenemos las de Plücker. Las de Plücker son las que terminan dando la Kp para las funciones teta. Y estas son otras adicionales.
¿vale? En ese sentido son unas ecuaciones nuevas. En ese sentido no cabe esperar que de un modo natural podamos meter el módulo de variedades abelianas en la grassmanniana, porque implicaría que satisfarían la KP, si fuera un modo más o menos natural. Y eso sabemos por las caracterizaciones que hay que no es posible. Que a lo mejor estén en ese proyectivo, pues puede ser, pero no en la grassmanniana, ¿vale? Vale. Lo he estructurado por temas más que por artículos y por resultados, porque me parece más ilustrativo. Yendo a las ecuaciones diferenciales, que es lo que estábamos comentando ahora mismo. Bueno, como, de nuevo, el funtor de puntos está descrito en términos de que ese complejo sea perfecto, tenemos la teoría de Knudsen y Mumford, que dice que los complejos perfectos tienen un determinante y que el morfismo correspondiente da una sección del dual. Bueno, pues, ¿con quién se corresponde esa sección? Pues ahí recuperamos la función tau que hablaba Sato, con esa sección, ¿vale? Pero además, cambiando el V+ por otros de la misma topología, tenemos muchas más funciones. Y eso es, hay muchas similitudes con el caso de las grassmannianas estándar. Todas las secciones, las secciones del fibrado del dual del determinante en la grassmanniana son los elementos del álgebra exterior. Bueno, pues estos siguen siendo elementos del álgebra exterior. Hay que definirla adecuadamente, pero son elementos del álgebra exterior. Sí, digo, por tener una idea de lo que estamos haciendo, una imagen de lo que estamos haciendo, en la cabeza de lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, como comentábamos antes, pasamos de las ecuaciones algebraicas, las traducimos a ecuaciones diferenciales vía esta función tau, ¿vale? Y, por ejemplo, aunque fue posterior, pero es en este tema donde entronca, nos permitió abordar, por ejemplo, el problema de Schottky para curvas con automorfismos. Es decir, tal y como lo habría planteado Víctor en este esquema, una vez que metemos el módulo de curvas como el locus jacobiano dentro del módulo de variedades abelianas, dentro de él podemos preguntarnos por el locus de aquellas que tienen automorfismos. ¿Qué otras propiedades tienen? Bueno, pues lo resolvimos tanto algebraicamente como con ecuaciones diferenciales. Pues una función teta, si queréis ya de jacobiana, será la teta de una jacobiana de curva con automorfismo si solo si cumple de determinadas condiciones. ¿Vale? Estas ideas que he puesto aquí para el caso, me he centrado en el módulo de curvas, tomando, como os podéis imaginar, en la sucesión exacta de haces original que puse, que es la que motivaba la aplicación de la grassmanniana y la conexión con la teoría de curvas algebraicas, pues tensionalizando por haces de línea, por fibrados con cierta estructura o haciéndolo para revestimientos, pues nos da también un campo de desarrollo y de aplicación a otros problemas clásicos, ¿no? en el mismo sentido. Cambiando un poco de perspectiva, ya tenemos la grassmanniana, tenemos el determinante, nos han ido dando distintas cosas. Tenemos también grupos que operan en la grassmanniana, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos construir de muchas formas grupos, ¿vale? Y si los cogemos suficientemente bien, son grupos que terminan levantando acciones del determinante. Entonces, todo va siendo compatible, ¿vale? O por lo menos determinan una extensión, ¿vale? Entonces, dentro de ellos, como comentaba antes Sebastián, voy a hablar del grupo de automorfismos, ¿vale? Una vez que le podemos dotar de estructura de esquema, lo que observamos es casi hasta tautológico ahora ya, porque si el módulo de curvas con esta estructura adicional de punto y parámetro son subálgebras y tenemos un automorfismo de álgebras, automáticamente hay una acción, porque la imagen de una subálgebra, o sea, transformar elemento a elemento una subálgebra, nos va a dar lugar a otra subálgebra, luego es otro punto de este módulo. Luego, este grupo actúa en el espacio de módulo. Y si miramos a nivel de infinitesimal, resulta que actúa de forma infinitesimal transitivamente. Es decir, que toda deformación de estos datos la podemos obtener por acciones del grupo. De hecho, si uno se escribe las cuentas, pues ve que
que, por ejemplo, mandar z a z más... los automorfismos son todos de la forma mandar z a z por un invertible. Si ese invertible es de la forma z más una constante, pues es como mover el punto. Y si es en general un polinomio, pues es mover el parámetro, mover el punto, etc. Pero si aparecen potencias negativas, es cambiar la estructura conforme de la curva. O sea que la parte negativa de, digamos, negativa pienso en el exponente, en la potencia más baja que aparece en el invertible que estamos diciendo, de ese grupo. ¿Vale? Entonces de ahí sale la uniformización local. Y de hecho lo que también, por ejemplo, todo esto tiene sus conexiones y sus reflejos de la geometría clásica, digamos, de lo que se sabe en el módulo de curvas, me refiero al módulo de curvas estándar, curvas sin más datos adicionales, al módulo de curvas de estos tripletes. Por ejemplo, la fórmula de Mumford sobre las relaciones que hay entre los determinantes de las imágenes directas de las potencias del determinante y demás, que se conoce para el módulo de curvas, pues lo demostramos para G. O sea que, en cierto modo, la imagen que podemos tener de este grupo G es que recoge la esencia, lo que es independiente de la curva dentro del módulo de curvas, lo que se verifica para cualquier curva. ¿Vale? Pero también es cierto un poco al revés. Ahí nos ha pasado varias veces que hemos visto propiedades en la parte formal, en la parte con estos datos adicionales, que luego hemos sido capaces de ver que efectivamente se demostraban antes de añadir estos datos, ¿vale? O sea que también nos han aportado ahí. Bueno, seguimos estudiando temas. Entonces, por ejemplo, como comentaba antes, estos grupos muchas veces nos van a dar extensiones centrales, porque el grupo opera en V, habitualmente lo vamos a tomar operando en V, induce una acción en la grassmanniana y, bueno, pues hay grupos para los cuales podemos comprobar que esa acción levanta una acción al fibrado determinante. Entonces, de ese modo, podemos construir extensiones centrales, ¿vale? Como los grupos θ al final. Bueno, pues lo que se puede probar es que si tomamos esta extensión para el grupo de automorfismo, hacemos esta construcción, entonces el álgebra de Lie de este término central es el álgebra de Virasoro. Y de hecho, además de las partes que hemos comentado antes a nivel infinitesimal de la acción sobre el módulo, lo que uno ve es, bien, G actúa en la grassmanniana, G tilde la extensión actúa en el dual, en el fibrado determinante, también en el dual, también en las secciones, y podemos ir al grupo lineal ahí. Es como un proceso de cuantización. Bueno, pues a través de esta acción, que ya sería casi en el proyectivo donde vive la grassmanniana, más o menos, podemos escribir cuáles son los operadores y nos empiezan a aparecer los operadores que aparecen con forma Fitzgerald, como la ecuación de la string equation, dilaton equation, etc. O sea que aparecen todas estas relaciones y nos permiten seguir avanzando en esa línea, ¿vale?, de conexiones con esa línea. Y cambiando un poco de tema, pero seguimos con la misma visión unificada, podemos mirar ahora cuestiones de un poco más de tipo aritmético, casi con el mismo lenguaje, ¿vale? Entonces, simplemente, es decir, antes V era, cogíamos una curva, un punto, el anillo local de la curva, completamos, localizamos por el cero el cuerpo completado ya, y ese era el V. V más era el completado del anillo local. Bueno, por ejemplo, pues una pregunta también un poco natural es, ¿y si nos independizamos del punto? Pero un poco de distintas formas. Uno puede ser olvidarse, pero otra forma puede ser poner todos los puntos a la vez. Ya nos independizamos del punto, ¿vale? Entonces, tenemos el anillo de ADLs. Además, en este sentido, bueno, no he entrado en más detalles, pero la grassmanniana, de hecho, se puede definir sobre el espectro de los enteros, sobre Z. Así que en cuerpos finitos todo también la tenemos. Bien,
pues observar que en este caso el cuerpo, los invertibles del cuerpo de funciones de la curva, actúa por multiplicación en los ADLs, ¿no? Porque aquí tenemos una familia de gérmenes de funciones, tomamos una función racional, multiplicamos y volvemos a tomar el germen. Luego es un grupo que actúa en esa grassmanniana. Ese grupo vuelve a tener su extensión central definida por como los levantamientos al determinante. Y con esa extensión, entonces, tenemos eso, el grupo que actúa, pero además tenemos un segundo ingrediente, que es el propio cuerpo es un punto de esa grassmanniana. Ponemos la misma sucesión de antes con el punto X, pero ahora hacemos no solo para X, para el punto X donde poníamos O de nx en el cociente de O nx módulo O, sino lo hacemos para un divisor y tomamos el límite inductivo sobre todos los divisores. Entonces el término central que nos aparece en aquella sucesión exacta de cohomología es este. AX son los ADLs, es el V, AX más es la parte positiva esta de los ADLs, el producto de los anillos locales, y este es el complejo con el que estamos desde el principio. La cohomología de este complejo es la cohomología de la curva, vuelve a ser de dimensión finita, luego es un punto de la grassmanniana. Luego lo que tenemos aquí es que tenemos un punto en la grassmanniana y un grupo que actúa sobre él. Y no hemos hecho más que tomar una curva. Aquí ya no hay ni parámetros, ni puntos destacados, ni nada. Solamente con una curva tenemos todo esto. Es más, lógicamente, este punto es invariante por la acción de los invertibles. Lo que incluíamos anteriormente es una extensión trivial, utilizando la invarianza. Bueno, y el conmutador correspondiente es trivial también. ¿Qué quiere decir eso? Y eso fue algo que bueno, ya empezamos hace como 10 años, primero con José María, con Fernando, luego también me incorporé yo a cierta parte, pues que esa extensión es trivial. Y entonces la ley de reciprocidad de Weil es precisamente la trivialidad de la extensión. No es más que eso. Cuando uno ahora ya computa el conmutador, etcétera, recupera la ley de reciprocidad de Weil. Aquí lo he puesto algebraicamente cerrado por simplificar la notación, pero es válido sobre un cuerpo perfecto, sale igual, el mismo argumento. Terminando, volviendo un poco a la concepción de José María. Vale, y todo este esfuerzo, además, ¿qué comprensión nos da, qué sentido unificado nos da? Pues como lo hemos hecho con esquemas, con representatividad de funtores, etcétera, podemos tomar ahora puntos con valores en k de epsilon. Mirar qué es esto en k de epsilon en el tangente, en álgebras de Lie. Pues lo que dice esto es el teorema de los residuos. Luego, al final, la finitud de la cohomología nos ha dado la ley de reciprocidad de Weil y el teorema de los residuos. En ese sentido era lo que decía al principio, que el artículo de Tate, al final, por otros métodos, pero bueno, que se va viendo conexiones, paralelismos, hay cosas distintas, pero también Tate demostró el teorema de los residuos a partir de la finitud de la cohomología. Pero además, con todo este formalismo, eso es para un grupo, pero si ahora tomamos otros grupos, por ejemplo, del tipo GLN, pues saldrían también, porque el punto clave es que hay un punto fijo en esa grassmanniana. Teniendo un punto fijo, las extensiones eres capaz de demostrar que son triviales. Luego, entonces, teniendo un punto fijo y tomando subgrupos adecuados que lo dejen, o sea, para los que hagan en la isotropía del grupo de esa acción, pues podría obtener uno leyes de reciprocidad no abelianas, o también lo podría utilizar para estudiar las extensiones abelianas del cuerpo de funciones, siguiendo ya inspirado, porque bueno, hay diferencias, ahí es sobre todo el caso de cuerpos finitos es el caso más interesante, pero a nosotros nos gustaría pues, pasar a cuerpo algebraicamente cerrado. Entonces, hay cosas que tienen un análogo y cosas que son distintas, pero hay cosas por las que podemos estar. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias.